Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy quiero hablar de un tema muy interesante, algo controvertido, pero creo que merece la pena hacer esta reflexión. El otro día estaba hablando con mi hermano actualmente es profesor en una universidad de Estados Unidos y estábamos hablando un poco de por qué en Estados Unidos la gente avanza más rápido en sus carreras y en general consigue ganar más dinero y por qué aquí en España parece que es muy complicado que la gente gane dinero, que la gente progrese. Entonces, estuvimos hablando de distintas cosas. Obviamente, este análisis podría ser mucho más profundo, pero quiero centrar un poco la conversación en algo que estuvimos hablando y que me parece muy interesante. Lo cierto es que las universidades españolas no tienen nada que envidiar a la educación en Estados Unidos y en muchas ocasiones se cree que la educación en España es bastante buena. Mi hermano, por ejemplo, que ha estudiado aquí en Valencia y que ha estado también haciendo doctorados en Estados Unidos, él tiene un poco de experiencia en este sentido y puede asegurar que tanto en niveles como en el instituto como en la universidad es bastante más complicado la universidad española que la americana. Entonces, más allá de pensar de si eso realmente es importante o no, pensemos en una cosa que llama algo la atención. ¿Cómo es posible que haya buenas universidades en España, pero que al final los profesionales no consigan ganar dinero en este país y progresar de forma más rápido? Uno podría justificar esto en que obviamente España ofrece menos oportunidades y nos podríamos ir, por ejemplo, a temas fiscales, ¿no? De por qué aquí hay menos empresas grandes y por qué no atraemos el talento suficiente o la inversión suficiente para que prosperemos de mejor forma, pero al final una cosa que nos llamaba mucho la atención y que yo he pensado muchas veces es que una parte importante no es simplemente el tema de la educación universitaria, sino sobre todo la educación que se da en casa. ¿A qué me refiero con esto? Pensad que en Estados Unidos la gente valora muchísimo la cultura del esfuerzo. En general, en las casas se suele independizar la gente mucho antes, la gente suele trabajar mientras estudia, incluso cuando son pequeños, la gente lo que hace es, o antiguamente, más repartía periódicos, pasan el cortacésped a los vecinos y la gente se busca un poco la vida antes de llegar incluso a la universidad. Esto para mí es el factor o uno de los factores más importantes y uno de los mayores errores que cometemos en España. Yo personalmente, además, soy víctima de ello, digamos, yo no trabajé mientras estudiaba más que algún verano o dos, nada demasiado exigente y al final, aunque es cierto que en ciertas carreras se requiere mucho sacrificio para poder estudiar, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que la gente que por necesidad tiene que trabajar cuando es joven, generalmente recoge una cultura, acumula ese espíritu de sacrificio y le permite poder progresar y poder enfrentarse a las adversidades de forma distinta a la gente que está sobreprotegida. Y este es el tema principal. En Estados Unidos, una vez tienes 16 años, la gente empieza a buscarse la vida y de esta forma desarrolla una actitud que aquí en España no tenemos. Además, empezar a trabajar joven te abre muchísimas puertas porque realmente, primero, a trabajar se aprende trabajando, no estudiando, y en segundo lugar, trabajar te permite empezar a ganar dinero antes, empezar a hacer contactos antes y empezar a demostrar tu valía antes. Entonces, esta es una reflexión importante porque yo no soy padre, pero muchas veces veo que existe sobreprotección. Yo viví la sobreprotección y, en mi opinión, me hizo madurar mucho más tarde de lo que habría ocurrido si hubiese tenido que tomar responsabilidades antes. Aunque España es un gran país y en la familia nos apoyamos muchísimo, la sobreprotección puede dañar a largo plazo. Generalmente, y entiendo que es difícil para los padres, cuando tú ves a tu hijo que está pasando por un mal momento o que quiere salir con sus amigos y no tiene dinero, lo fácil es dar dinero. Lo que ocurre es que cuando tu hijo o tu hija no se está ganando ese dinero con sus estudios o con su educación, su formalidad, su forma de tratar a la gente, cuando tú recompensas cualquier tipo de actitud, estás creando una persona que realmente al final no tiene ningún incentivo por mejorar y por progresar. Y aunque uno cree que puede ayudar a su hijo de esa forma, porque obviamente nosotros ganamos dinero para que nuestra familia tenga una mejor vida, hay que pensar siempre en el largo plazo, no en el corto plazo, porque si somos cortoplacistas podemos crear problemas a largo plazo.
Pensad, si tu hijo no se gana el dinero que le das, si tu hijo no valora el dinero que le das, lo que vas a conseguir es malcriar a tu hijo. Pero no solo vas a tener tú un problema como padre o como madre en cuanto a que tu hijo lo ves desmotivado, te preocupas en exceso, el problema lo va a tener tu hijo en el futuro. Y es un gran problema porque cuando uno no tiene una motivación para progresar, no tiene un incentivo para esforzarse, estás criando a una persona que el día de mañana no se va a esforzar por conseguir nada. Además, le va a costar tener autoestima porque no va a conseguir nada por él o ella mismo. Y esto puede crear muchos problemas a largo plazo. Así que aunque a veces duela, hay que tener equilibrio con nuestros hijos. No podemos darles todo a cambio de nada. Se tienen que ganar algo porque el día de mañana nadie le va a regalar nada. Y si creamos gente joven sin incentivos, es complicado que uno pueda llegar a progresar y ganar más dinero en la vida. Esto es solo una razón de las muchas que pueden explicar por qué la gente joven tiene tantos problemas hoy en día. Obviamente el mercado es complicado para toda la gente joven, pero reflexionemos un poco. Esas personas, ese 15% de la gente joven que sea distinta, que esté trabajando desde joven, que esté empezando a desarrollar disciplina desde bien joven, empieza a valorar el dinero y la cultura del esfuerzo, es muy probable que esa gente joven no tenga ningún problema, no solo para encontrar trabajo mientras sea joven, sino para tener muy buenos trabajos en el futuro, porque van a trabajar más duro que el resto, van a valorar más cosas que el resto y además no tienen que pedirle nada a nadie. Ellos son dueños de su destino, están forjando con cada día de esfuerzo lo que van a conseguir y los frutos que van a recoger en el futuro. Esta cultura del esfuerzo es necesaria para que la gente joven tenga más oportunidades. Está claro que el mercado laboral no es fácil. Y probablemente nunca lo sea para la gente joven, porque las cosas son relativamente complicadas en España hoy por hoy. Con lo cual, hoy más que nunca es necesario que los padres eduquen a sus hijos con disciplina. Es necesario que estés entrenando a un guerrero o a una guerrera porque lo que viene es una guerra. Al final estás compitiendo con todo el mundo y más ahora que el mundo es globalizado. Entonces, no críes a alguien que vaya a esforzarse poco en el futuro, que no valore el dinero. Necesitas necesariamente forjar a tu hijo ahora, cuando es joven. Si no, si tardas demasiado, puede que sea demasiado tarde y estés confiando en que haya una iluminación y tu hijo o tu hija de repente madure, pero lo más probable es que no lo haga. Si ha sido mal criado, lo más probable es que nunca valore nada, que no se esfuerce por nada y generalmente que no consiga nada. Y vas a tener tú un problema en el presente, en el futuro y, lo más importante, tu hijo o tu hija va a tener grandes problemas en el futuro para competir con la gente que sí que ha desarrollado esos hábitos de disciplina y de valorar lo importante que es conseguir dinero y el esfuerzo que cuesta conseguir cada euro por el que uno trabaja. Esta es una de las razones que yo creo que nos lastra bastante como país. Obviamente hay muchas más, pero quería centrar aquí el punto porque lo cierto es que las generaciones jóvenes van a tener que luchar muy duro y si eres padre o madre es necesario que tengas esto en cuenta y no pienses a corto plazo, sino siempre a largo plazo. Y esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.